Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura de El Néctar de la Devoción. Introducción. Invocando la auspiciosidad. El Señor Shri Krishna es la suprema personalidad de Dios, la causa de todas las causas, el depósito de todas las razas o relaciones que se llaman neutralidad, adoración pasiva, servidumbre, amistad, paternidad, amor conyugal, comedia, compasión, miedo, caballerosidad, horror, asombro y devastación. Él es la forma atractiva suprema y por sus rasgos atractivos universales y trascendentales ha cautivado a todas las gopis encabezadas por Taraka, Palika, Yama, Lalita y finalmente Shrimati Radharani. Que la gracia de su señoría esté sobre nosotros para que no haya ningún obstáculo en la ejecución de este deber de escribir el néctar de la devoción, impulsado por su gracia, Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. Permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Srila Rupa Goswami Prabhupada y de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada, por cuya inspiración me he ocupado en el asunto de compilar este estudio sumario de Bhakti Rasamrita Sindhu. Esta es la sublime ciencia del servicio devocional, tal como lo propuso Shri Chaitanya Mahaprabhu, quien apareció hace 500 años en Bengala Occidental, India, para propagar el movimiento del proceso de conciencia de Krishna. Srila Rupa Goswami comienza su gran libro ofreciendo sus respetuosas reverencias a Sri Sanatana Goswami, quien es su hermano mayor y maestro espiritual, y ora para que Bhakti Rasamrita Sindhu le sea muy agradable. Además ora para que al residir en ese océano de néctar, Sri Sanatana Goswami pueda sentir siempre un placer trascendental en el servicio de Radha y Krishna. Ofrezcamos nuestras respetuosas reverencias a todos los grandes devotos y acharyas, santos, maestros, que son comparados con tiburones en el gran océano de néctar y que no se preocupan por los diversos ríos de la liberación. A los impersonalistas les gusta mucho fundirse con el Supremo, como los ríos que descienden y se funden en el océano. El océano se puede comparar con la liberación y los ríos con todos los diferentes caminos de la liberación. Los impersonalistas habitan en el agua del río que eventualmente se mezcla con el océano. Sin embargo, no tienen información de que dentro del océano como dentro del río haya innumerables entidades acuáticas vivientes. A los tiburones que habitan en el océano no les importan los ríos que se deslizan hacia él. Los devotos viven eternamente en el océano del servicio devocional y no les importan los ríos. En otras palabras, aquellos que son devotos puros siempre permanecen en el océano del servicio amoroso trascendental al Señor y no tienen nada que ver con los otros procesos que se comparan con los ríos que solo gradualmente llegan al océano. Srila Rupa Goswami ora a su maestro espiritual Srila Sanatana Goswami por la protección de Bhakti Rasamrita Sindhu, el océano del néctar puro del servicio devocional, de los lógicos argumentativos que se entrometen innecesariamente en la ciencia del servicio al Señor. Compara sus argumentos y lógica con erupciones volcánicas en medio del océano. En medio del océano, las erupciones volcánicas pueden hacer muy poco daño y de manera similar a aquellos que están en contra del servicio devocional al Señor y que presentan muchas tesis filosóficas sobre la realización trascendental última, no pueden perturbar este gran océano de servicio devocional. El autor del Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami, muy humildemente sostiene que solo está tratando de esparcir el proceso de conciencia de Krishna por todo el mundo, aunque humildemente se cree inadecuado para esta obra. Esa debería ser la actitud de todos los predicadores del movimiento para la conciencia de Krishna, siguiendo los pasos de Srila Rupa Goswami. Nunca debemos pensar en nosotros mismos como grandes predicadores, sino que siempre debemos considerar que somos simplemente instrumentales para los acharyas anteriores y simplemente siguiendo sus pasos podemos ser capaces de hacer algo en beneficio de la humanidad que sufre. El Bhakti Rasamrita Sindhu se divide en 4 partes, así como en el océano a veces se divide en 4 partes, y hay diferentes secciones dentro de cada una de estas 4 divisiones. Originalmente en el Bhakti Rasamrita Sindhu el océano se divide como el océano acuoso en este, sur, oeste y norte, mientras que las subsecciones dentro de estas diferentes divisiones se llaman olas. Así como en el océano siempre hay diferentes olas, ya sea en el lado oriental, en el lado sur, en el lado occidental y en el lado norte, Bhakti Rasamrita Sindhu tiene olas diferentes. En la primera parte hay 4 oleadas, siguiendo la primera una descripción general del servicio devocional.
La segunda se refiere a los principios regulativos para ejecutar el servicio devocional y la tercera ola, el servicio devocional en éxtasis. En el cuarto está el objetivo final, el amor a Dios. Estos se describirán explícitamente junto con sus diferentes síntomas. Las descripciones autorizadas del bhakti o servicio devocional siguiendo los pasos de los acharyas anteriores pueden resumirse en la siguiente declaración de Srila Rupa Goswami. El servicio devocional de primera clase se conoce por la tendencia de uno a estar plenamente ocupado con el proceso de conciencia de Krishna, sirviendo al Señor favorablemente. El significado es que uno también puede estar en conciencia de Krishna desfavorablemente, pero eso no puede contarse como puro servicio devocional. El servicio devocional puro debe estar libre del deseo de cualquier beneficio material o de complacencia de los sentidos, ya que estos deseos se cultivan a través de actividades fructivas y especulaciones filosóficas. Generalmente las personas que se dedican a diferentes actividades para obtener algún beneficio material, mientras que la mayoría de los filósofos se dedican a proponer la realización trascendental a través de volúmenes de malabarismo y especulaciones de palabras. El servicio devocional puro siempre debe estar libre de tales actividades fructivas y especulaciones filosóficas. Uno tiene que aprender el proceso de conciencia de Krishna o el servicio devocional puro de las autoridades mediante el servicio amoroso espontáneo. Este servicio devocional es una especie de cultivo. No es simplemente inacción para las personas a las que les gusta estar inactivas o dedicar su tiempo a la meditación silenciosa. Hay muchos métodos diferentes para las personas que desean esto, pero el cultivo de conciencia de Krishna es diferente. La palabra particular utilizada por Srila Rupa Goswami en relación con esto es anushilana, o cultivo siguiendo a los maestros predecesores acharyas. Tan pronto como decimos cultivo debemos referirnos a la actividad. Sin actividad la conciencia por sí sola no puede ayudarnos. Todas las actividades pueden dividirse en dos clases. Una clase puede ser para lograr un determinado objetivo y la otra puede ser para evitar alguna circunstancia desfavorable. En sánscrito estas actividades se llaman pavriti y nivriti, acción positiva y negativa. Hay muchos ejemplos de acciones negativas, por ejemplo, una persona enferma tiene que ser cautelosa y tomar medicamentos para evitar alguna enfermedad desfavorable. Aquellos que cultivan la vida espiritual y ejecutan el servicio devocional siempre están ocupados en la actividad. Dicha actividad se puede realizar con el cuerpo o con la mente. Pensar, sentir y querer son todas actividades de la mente, y cuando queremos hacer algo la actividad llega a manifestarse por los sentidos corporales burdos. Por lo tanto, en nuestras actividades mentales siempre debemos tratar de pensar en Krishna y tratar de planear cómo complacerlo, siguiendo los pasos de los grandes acharyas y del maestro espiritual personal. Hay actividades del cuerpo, actividades de la mente y actividades del habla. Una persona consciente de Krishna ocupa sus palabras en predicar las glorias del Señor. Eso se llama kirtana. Y por su mente, una persona consciente de Krishna siempre piensa en las actividades del Señor, mientras habla en el campo de batalla de Kurukshetra o se ocupa de sus diversos pasatiempos en Vrindavana con sus devotos. De esta manera uno siempre puede pensar en las actividades y pasatiempos del Señor. Esta es la cultura mental de la conciencia de Krishna. Del mismo modo podemos ofrecer muchos servicios con nuestras actividades corporales, pero todas esas actividades deben estar en relación con Krishna. Esta relación se establece conectándose con el maestro espiritual genuino, que es el representante directo de Krishna en la sucesión discipular. Por lo tanto, la ejecución de las actividades conscientes de Krishna con el cuerpo debe ser dirigida por el maestro espiritual y luego realizada con fe. La conexión con el maestro espiritual se llama iniciación. A partir de la fecha de iniciación por el maestro espiritual se establece la conexión entre Krishna y una persona que cultiva el proceso de conciencia de Krishna. Sin la iniciación de un maestro espiritual genuino, la conexión real con el proceso de conciencia de Krishna nunca se realiza. Este cultivo de la conciencia de Krishna no es material. El Señor tiene tres energías generales, a saber, la energía externa, la energía interna y la energía marginal. Las entidades vivientes se denominan energía marginal y la manifestación cósmica material es la acción de la energía externa o material. Luego está el mundo espiritual, que es una manifestación de la energía interna. Las entidades vivientes, que se llaman energía marginal, realizan actividades materiales cuando actúan bajo la energía externa inferior, y cuando se ocupan en actividades bajo la energía espiritual interna, sus actividades se llaman conscientes de Krishna. Esto significa que aquellos que son grandes almas o grandes devotos no actúan bajo el hechizo de la energía material, sino que actúan bajo la protección de la energía espiritual.
Cualquier actividad realizada en el servicio devocional o en el proceso de conciencia de Krishna está directamente bajo el control de la energía espiritual. En otras palabras, la energía es una especie de fuerza y esta fuerza puede ser espiritualizada por la misericordia tanto del maestro espiritual genuino como de Krishna. En el Chaitanya Charitamrita de Krishnadasa Kaviraj Goswami, el señor Chaitanya declara que es una persona afortunada la que entra en contacto con un maestro espiritual genuino por la gracia de Krishna. Aquel que se toma en serio la vida espiritual recibe de Krishna la inteligencia para entrar en contacto con un maestro espiritual genuino, y luego por la gracia del maestro espiritual uno avanza en el proceso de conciencia de Krishna. De esta manera, toda la jurisdicción del proceso de conciencia de Krishna está directamente bajo la energía espiritual, Krishna y el maestro espiritual. Esto no tiene nada que ver con el mundo material. Cuando hablamos de Krishna nos referimos a la suprema personalidad de Dios junto con sus muchas expansiones. Él es expandido por sus partes plenarias, sus partes y parcelas diferenciadas y sus diferentes energías. Krishna, en otras palabras, significa todo y lo incluye todo. Sin embargo, en general debemos entender que Krishna significa Krishna y sus expansiones personales. Krishna se expande como Baladeva, Sankarsana, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, Rama, Nirshinja y Varaha, así como muchas otras encarnaciones e innumerables expansiones de Vishnu. Estos se describen en el Srimad Bhagavatam como tan numerosos como las incontables olas. Así que Krishna incluye todas esas expansiones así como sus devotos puros. En el Brahma Samhita se afirma que las expansiones de Krishna son todas completas en eternidad, bienaventuranza y conocimiento. El servicio devocional significa llevar a cabo actividades conscientes de Krishna que sean favorables al placer trascendental del Señor Supremo Krishna, y cualquier actividad que no sea favorable al favor trascendental del Señor no puede aceptarse como servicio devocional. Por ejemplo, los grandes demonios como Ravana, Kamsa y Hiranyakashipu siempre pensaban en Krishna, pero pensaban en él como su enemigo. Este tipo de pensamiento no puede aceptarse como bhakti o conciencia de Krishna. Los impersonalistas a veces malinterpretan el servicio devocional de tal manera que dividen a Krishna de su parafernalia y pasatiempos. Por ejemplo, el Bhagavad Gita se habla en el campo de batalla de Kurukshetra y los impersonalistas dicen que aunque Krishna es de interés, el campo de batalla de Kurukshetra no lo es. Los devotos, sin embargo, también saben que el campo de batalla de Kurukshetra por sí mismo no tiene nada que ver con sus asuntos, pero además saben que Krishna no significa solo Krishna. Él siempre está con sus asociados y parafernalia. Por ejemplo, si alguien dice, dale algo de comer al hombre con las armas, el proceso de comer lo realiza el hombre y no las armas. De manera similar, en el proceso de conciencia de Krishna, un devoto puede estar interesado en la parafernalia y los lugares, como el campo de batalla de Kurukshetra, que están asociados con Krishna, pero no se preocupa simplemente por cualquier campo de batalla. Se ocupa de Krishna, su discurso, sus instrucciones, etc. Es porque Krishna está allí que el campo de batalla es tan importante. Este es el entendimiento resumido de lo que es la conciencia de Krishna. Sin este entendimiento uno seguramente malinterpretará por qué los devotos están interesados en el campo de batalla de Kurukshetra. Aquel que se interesa en Krishna se interesa en sus diferentes pasatiempos y actividades. La definición de un devoto puro, tal como lo de Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, puede resumirse así: su servicio es favorable y siempre está en relación con Krishna. A fin de mantener la pureza de tales actividades conscientes de Krishna, uno debe liberarse de todos los deseos materiales y de toda especulación filosófica. Cualquier deseo que no sea al servicio del Señor se llama deseo material, y la especulación filosófica se refiere al tipo de especulación que finalmente llega a una conclusión de vacío o impersonalismo. Esta conclusión es inútil para una persona consciente de Krishna. Solo en raras ocasiones, mediante la especulación filosófica, se puede llegar a la conclusión de adorar a Vasudeva Krishna. Esto se confirma en el Bhagavad Gita mismo. El fin último de toda la especulación filosófica entonces debe ser Krishna, con el entendimiento de que Krishna es todo, la causa de todas las causas, y que por lo tanto uno debe rendirse a él. Si se alcanza esta meta final, entonces el avance filosófico es favorable. Pero si la conclusión de la especulación filosófica es el vacuismo o el impersonalismo, eso no es bhakti. El karma o las actividades fructivas a veces se entienden como actividades rituales. Hay muchas personas que se sienten muy atraídas por las actividades rituales descritas en los Vedas. Pero si uno se siente atraído simplemente por las actividades rituales sin entender a Krishna, sus actividades son desfavorables para la conciencia de Krishna.
En realidad, la conciencia de Krishna puede basarse simplemente en escuchar, cantar, recordar, etc. En el Srimad Bhagavatam se describen 9 procesos diferentes, además de los cuales todo lo que se hace es desfavorable para la conciencia de Krishna. Por lo tanto, uno siempre debe protegerse contra las caídas. Srila Rupa Goswami también ha mencionado en esta definición de Bhakti la palabra Jnana Karmati. Este Karmati, el trabajo frutivo, consiste en actividades que no pueden ayudar a uno a alcanzar el servicio devocional puro. Muchas formas de la llamada renuncia tampoco son favorables para el servicio devocional consciente de Krishna. Srila Rupa Goswami también ha citado una definición del Narada Pancharatra como sigue: uno debe estar libre de todas las designaciones materiales, y por medio de la conciencia de Krishna debe ser limpiado de toda contaminación material. Debe ser restaurado a su identidad pura, en la que involucra sus sentidos al servicio del propietario de los sentidos. Entonces, cuando nuestros sentidos están ocupados para el propietario real de los sentidos, eso se llama servicio devocional. En nuestro estado condicional, nuestros sentidos se dedican a servir a estas demandas corporales. Cuando los mismos sentidos están ocupados en ejecutar la orden de Krishna, nuestras actividades se llaman bhakti. Mientras uno se identifica a sí mismo como perteneciente a una determinada familia, una determinada sociedad o una determinada persona, se dice que está cubierto de designaciones. Cuando uno es plenamente consciente de que no pertenece a ninguna familia, sociedad o país, sino que está eternamente relacionado con Krishna, entonces se da cuenta de que su energía no debe emplearse en los intereses de la llamada familia, sociedad o país, sino en los intereses de Krishna. Esta es la pureza de propósito y la plataforma del servicio devocional puro en el proceso de conciencia de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.